Y, y bueno, nace Matilda 5 años después. ¿Te tardaste para tener Sí, a me tardé. Matilda? Y de hecho, pues fue un momento complicado, porque cuando yo me entero que estoy embarazada, pues él y yo ya estábamos hablando de separarnos. ¿Cómo Claro. crees? Y de las confesiones que Matilda hace a través de las redes, de un padecimiento que tiene, que a mi gusto fue muy mal manejado. Siendo periodista sabemos que estuvo mal manejado y que te me casas otra vez. ¿Cómo se llevó Matilda con el nuevo marido? Al principio muy bien, al final como que ya no le caía tan bien igual que a mí. Entonces pues ya, pero ese sí, pues ese fue una situación. Hemos tenido una gran relación y me encanta que esté ahora aquí de invitada en Casa de Mara. Mi queridísima Mónica Garza. ¡Ay, Bienvenida, Mara, querida! ¡Qué preciosa. bonita presentación! Gracias, querida. Qué gusto, enorme verte y qué honor estar aquí en tu programa, Ay, en tu casa, no. en tu canal. ¡Qué padre! Me ¡Cuánta dice, cosa! Hace 2 matrimonios Hace que no dos nos matrimonios que no nos vemos. Exacto. Ahora, cuéntame, Mónica, ¿cómo en esta burbuja, digamos, de lo que ven y lo que hay adentro, cómo padeces o cómo sufres o cómo vives o sobrevives el divorcio de tus padres? Ese sí no lo viví bien. A pesar de que no es que yo viviera una infancia muy feliz y que mis papás, y que fuera muy bonita. No, o sea, la relación de mis papás era complicadísima. A mí me tocó vivirla especialmente difícil porque mis hermanos mayores son muchos años mayores que yo. Meme, mi hermano, me lleva 12 años, Maritere me lleva 9 y medio. Entonces yo crecí casi como una hija única. Cuando yo tenía 8 años, ellos ya tenían 18 y ya estaban estudiando uno en Monterrey, Maritere, mi hermana, en Estados Unidos, y yo me quedaba sola con los dramones de mis papás, que eran muy intensos y eran muy pasionales, y pues aquello era una guerra campal, ¿no? Yo nunca me entero de esto porque mi papá, es decir, mi mamá pierde mi custodia legalmente, pero mi papá no me reclama, o sea, es decir, no dice que se venga a vivir conmigo porque ya gané. Ahí la cosa era un pleito legal donde se trataba de ganar, ¿no? No la quiero, pero, o sea, te quiero atormentar ganándote la custodia, pero en realidad él nunca dijo, ahora se viene a vivir conmigo. Yo creo que en realidad ni quería. Los papás, ¿qué hacen con los chavos? No sabría qué hacer. Entonces, y mi mamá, de repente yo la veía siempre que yo me iba a ver a mi papá o a quedar con mi papá el fin de semana, se volvía loca. Y yo decía, mi mamá es una neurótica, ¿hasta qué le pasa? Entendí, pero muchísimos años después, que le daba mucho miedo que no fuera a regresar. Porque además él tenía la custodia. Yo no lo sabía. Entonces sí fue una etapa muy complicada. Y cuando cuando nosotros nos volvemos a ver con mi papá, que ahí se estaba generando el divorcio legal, pues la separación, pues tenían mucho tiempo separados. Entonces era cuando te digo que yo iba y venía con los papeles y con los, digo que para mí en ese momento pues como que no lo veía. Siempre fui una niña muy resiliente. Creo que ya después sí me pegó y me pegó por otro lado. O sea, siempre la infección te va a salir por algún lado. O te salen ronchas, o te da fiebre, por algún lado va a salir, y salió. Pero en ese momento, pues me decía mi mamá, ve, y ve, dile al hijo de la chingada, tu papá, ya sabes. Y mi papá igual. ¿Y pero por pues yo dónde te estaba salió a ti? acostumbrada. Bueno, pues porque yo siendo adolescente, pues empiezo a tener un tema de desorden alimenticio importante. Ay, Entonces, y que duró mucho tiempo, muchos años. ¿y quién se dio cuenta y quién te apoyó y te ayudó a salir de eso? Mi mamá se dio cuenta desde el principio, pero en aquella época, Mara, o sea, imagínate. Poco conocimiento. O sea, de eso. en aquella época ya se hablaba de anorexia, pero no se hablaba, ¿no? Y yo solita busqué, porque una doctora con la que yo iba para hacer dieta se dio cuenta que algo ya no estaba
que algo ya estaba yéndose por otro lado y muy mal, porque pues, yo llegué a pesar 40 kilos. Ay, Entonces, ella me manda con una psicóloga, con una psiquiatra, de hecho, me manda con una psiquiatra. Yo tenía 13 años o 14 años, y como mi papá no le daba el dinero a mi mamá, para mí me lo daba a mí directamente. Imagínate, somos escuincle, 13 años. No, era yo mucho. tenía el dinero de la colegiatura, de todo, y yo hacía, y además mi papá muy generoso, y yo o sea, pues me imagino que me daba suficiente como para que me alcanzara para pagar a la psiquiatra, porque la pagaba yo. Y fue muy inteligente esa dietista, esa doctora, en la forma en la que lo abordó, en la que se sentó y en la que me dijo, necesitas ayuda. O sea, ya no estamos en un territorio sano de las dietas y esto, y necesitas ayuda. Y afortunadamente creo que me lo dijo en un momento en el que yo, porque cuando estás tan chava, eres rebelde y no te importa nada, lo único que quieres es estar flaca. O sea, no. Y bueno, y ahí empecé a ir a terapia, cosa que no dejé nunca, hasta el día de hoy. No. Sí, claro. A ver, para mí la terapia es como parte de la canasta básica. Arroz, frijoles, lentejas, terapia. O sea, ¿no? Sí, claro. Si no, imagínate cómo. Y pues ya. Y seguí estudiando y seguí trabajando hasta que llegó a mi vida el papá de Matilda. No. ¿Y cómo llega a tu vida el papá de Matilda? Pues ding dong, me dice una amiga, fíjate, me dice. O sea, que puras amigas encandiladoras. Puras amigas encandiladoras, ¿no? Y todos llegan a mi casa, además todos van por mí a mi casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué miedo! Ya por eso no le abro la puerta a nadie. De la casa. No, una amiga mía, estaba yo de viaje, justo con la esposa de mi papá, con mi hermana chiquita, una amiga de mi hermana, andábamos haciendo un viaje por Escandinavia o no sé dónde andábamos, Finlandia y por allá. Y cuando regreso tenía una llamada, ¿te acuerdas ¿te acuerdas de las grabadoras? Cuando uno llegaba y le ponía... Claro. ¿no? Y entonces, no estaba el mensaje que te dejaban, que eso ya era la tecnología mayor. Sí. Entonces llego de viaje, aeropuerto, maleta, cierro la puerta de mi casa, pongo la grabadora a ver qué mensajes tenía. Ahí vivía con una amiga que no estaba, y entonces uno de los mensajes... ¡Ay, esta cosa! ¿Qué es esta nube que anda aquí? Se llama fresa. Ay, Fresa, que es una nube, Mónica. qué cosa tan bonita. Bueno, pongo el mensaje y era mi amiga Francesca, una de mis mejores amigas, que me dice, oye, te quiero presentar a un cuate que conocí. Ella trabajaba en publicidad, en una agencia de publicidad muy importante, y me dice, conocí a un director que tenía una productora, director de comerciales, que te lo quiero presentar. Nada más para que nos divirtamos, no es para que te cases con él. O sea, así decía el mensaje. A los 3 meses me casé con él. Entonces yo dije, ay, bueno, sí, órale, va a pasar por ti a la tal hora y nos vemos en tal lugar. Y pues en aquella época y si mi amiga me estaba diciendo, yo lo conozco, y ya me había dado así todo el currículum, y ya, llegó por mí y nos casamos rapidísimo. En una boda súper chiquita. Mi papá tampoco estaba de acuerdo. Nunca estaba de acuerdo. ¿Ahí qué edad tenías? Como 26 años. Bueno, un poquitito más Sí, crecidita. ahí está, un ¿verdad? poquito más crecidita. Él un poco más grande que yo. Él tendría 20... No, yo tenía, 26 y él tenía 28 años. Pero él además era pues ya un director consolidado, muy exitoso, con una empresa productora de comerciales donde le iba muy bien, y nada, me enamoro locamente, y me caso, y bueno, nace Matilda 5 años después. ¿Te tardaste para tener Sí, a me tardé, Matilda? y de hecho pues fue un momento complicado, porque cuando yo me entero que estoy embarazada, pues él y yo ya estábamos hablando de separarnos. ¿Cómo crees? Claro. O sea, Matilda tiene una huella porque él tomó una decisión, decidió irse, y yo en ese momento tampoco cubría el espacio que ella hubiera necesitado que yo cubriera, porque también yo necesitaba trabajar. O sea, papá de Matilda la mantenía a ella, a mí no. Claro. Entonces, y yo mantenía todo lo demás, ¿no? Entonces, y antes que nada, y antes Está que cualquier Matilda. pleito y cualquier cosa, somos los papás de Matilda. Y en eso somos equipo de principio a fin.
Y luego, ¿cómo se empiezan a manejar las cosas de este cambio radical que tiene Matilda y de las confesiones que Matilda hace a través de las redes de un padecimiento que tiene? Que a mi gusto fue muy mal manejado. Siendo periodista sabemos que estuvo mal manejado. ¿Cómo lo descubres y cómo lo empiezas a tratar tú sola después de que son vidas muy parecidas la tuya y la de tu hija? Sí, pues mira, como Matilda es mayor de edad, el tema de la condición de Matilda ya no me corresponde a mí, creo, hablar de eso. A quien le corresponde es a ella, y ella es quien cuando se siente cómoda hace algunas pues referencias a eso. Siempre creo que en el ánimo de ayudar a personas que estén pasando o que pasen o que vivan con la misma condición. Pues fue mal manejado por otras personas, porque nosotras nunca hemos hablado propiamente del tema. Me parece muy grave lo que hacen estas publicaciones donde intervienen en ese tipo de información, porque primero que nada es muy delicado la presión a la que puede someter a una persona chiquita. ¿No? Lo que no se vale es señalar, estigmatizar, discriminar y hacer una serie de cosas. Juzgar. Lastimar. Eso no lo puedes hacer, sí, porque desafortunadamente haces a una tercera persona víctima, cuando en realidad la que quieres lastimar es a la otra. O sea, yo me imagino que estas publicaciones, en realidad el morbo iba sobre mí e hicieron víctima a mi hija, que es lo que sí me parece terrible. Y nunca me quise acercar a un tema legal. Sí lo pensé, sí lo consideré. Pero ¿cómo no? Pero no lo he hecho porque es darle una importancia que no deben de tener. Mi hija y yo somos mucho más fuertes que eso. Y nosotros enfrentamos eso desde la ciencia, no desde las pendejadas de los chismes. Ella está muy guapa y está sí, muy la guapa. la veo muy bien en sus publicaciones y sobre todo verte a ti bien y saber que eres una gran madre y que has trabajado a mi como mejor loca. esfuerzo. No sé si soy una gran madre, pero hago lo que puedo. Como loca con el padre lejos, Sí. no es, tiene a su padre sí, pero con el padre lejos y y la última vez que nos vimos porque nos entregaron la Diana Cazadora. Sí, te acuerdo. Entonces ibas con otro novio, Sí. que era Marín, sí. el artista plástico. Sí. Y que te me casas otra vez. ¿Cómo se llevó Matilda con el nuevo marido? Al principio muy bien, al final como que ya no le caía tan bien igual que a mí. Entonces pues ya. Pero ese sí, pues ese fue una situación. Porque Esa fue una situación que ya pasó. Y ya. y ya. Y bueno, y de repente, bueno, historias engarzadas, que exitazo, jefa de información, o sea, no tenías tiempo de nada. Sí. ¿Cómo es que decides pasarte a noticieros? ¿Y cómo es no perder la credibilidad de periodista, de espectáculos, porque no es lo mismo, porque piensan que los espectáculos es sentarte y leer? Sí, y no, es enterarte, es saber, es conocer. Cuando le tienes respeto a tu oficio, sí. sí, efectivamente. Yo por eso digo que el periodista es periodista, no importa en la fuente que esté. Y el que no es periodista en ninguna fuente. Entonces, No. cambias a política, Sí. 10 años ya en política, más unos cuantos que le sumes de espectáculos. ¿Cómo Pues es? digamos que en las notas duras, ¿no? Más que política, porque no me he dedicado al análisis político propiamente, sino a la nota dura, que me gusta. Además, me gusta mucho la velocidad de las noticias, la inmediatez. Me gusta mucho escarbar, ¿qué más hay? No fue fácil, el cambio no fue fácil para nada. ¿Por qué lo decidiste, Mónica? Pues en ese momento estaban ocurriendo una serie de cambios en el área de espectáculos ya de por sí. Y yo, a través de historias engarzadas, cada vez quería hacer más otras cosas. Quería hacer otro tipo de entrevistas. Quería otro tipo de personajes. Y Pati, Otras historias. Quería otras historias. Ya
quería hacer más cosas, quería contar otras cosas. Y entonces Pati todo el tiempo me estaba deteniendo, me decía, sí, está muy bien, me parece muy interesante que quieras hacer unas historias engarzadas de chucha perengana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos. Y yo ya lo quería sacar de los espectáculos. Y en realidad yo lo que quería era sacarme a mí de los espectáculos. Claro. Eso era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Entonces, porque quería, ya no te llenaban, pues ya no porque te llenaban. necesitaba más. Quería hacer otras cosas. Y entonces un día propongo hacer un programa de historias engarzadas o en el formato de historias engarzadas. Cuando viene el huracán Stan, que devasta el estado de Chiapas, me acuerdo que yo veía a mis compañeros en la televisión, mis compañeros de noticias, y porque fue una cobertura durísima y muy dolorosa para todos, porque, híjole, o sea, aquello se llevó, o sea, ese huracán se llevó, fue terrible, las imágenes eran horribles, y entonces yo cuando lo veía yo decía, yo no sé en qué momento vi una escena en Hechos donde el reportero literalmente se quita todo lo que traía de reportero y de plano se pone a ayudar a la señora a la cual le estaba cubriendo, le estaba cubriendo la tragedia. Y entonces yo hago un programa que se llama El Dolor de Informar y me voy a donde las estrellas eran los reporteros, los camarógrafos, los corresponsales internacionales, cubriendo una tragedia. En vez de contar la historia de Mara Patricia Castañeda, conté la historia de aquel que se tiene que quitar el chaleco de reportero para ponerse el chaleco de rescatista. Y entonces sacamos un programa completamente diferente, que se llamó El Dolor de Informar en Historias Engarzadas, en ese formato. Y me manda un mail Nacho Suárez, el vicepresidente de Noticias en ese momento, dándome las gracias por haber rescatado esa forma, digamos, claro, o hecho este homenaje al trabajo de toda su gente de Azteca Noticias, y por ahí me deja en el aire ¿nunca has pensado venirte a trabajar a Noticias? Y en ese momento pues le contesté el mail, le di las gracias, evidentemente no era el momento. Siempre había pensado que quería irme a trabajar a Noticias, siempre, pero ese no era el momento. Hasta que un buen día, pues el momento llegó. Y entonces, en lo que Ventaneando hacía una serie de cambios, y hubo Ventaneando Azteca América, y hubo Ventaneando no sé qué, y en ese ir y venir de cambios de conductores en unos lugares y en otros, a mí me ofrecen irme a Noticias ya radicalmente, me siento con Pati, y yo creo que para ella no fue ninguna sorpresa. No, y pues. además nunca hubo esto de que estoy viendo cómo me voy. No. O sea, no, ella sabía, ella sabía que yo quería ya decir inquietudes. otras cosas. Ella ya me había dicho alguna vez, tú te vas a ir de aquí. Tú eventualmente te vas a ir. Ella me lo dijo. Es una maestra para ti. Y entonces, pues nada, hice mi cruce a Noticias, que el primer año no fue muy fácil, porque luego pues, no te aceptan tan fácil, ¿no? Y además entré por la grande, entré como titular de Hechos AM con Alejandro Villalbazo. Tuve muchísimo apoyo por parte del director de Noticias, de Alejandro Villalbazo, por supuesto, de muchos compañeros, muchísimo apoyo, pero de otros muchos no. Y lo que más trabajo te cuesta, y tú lo sabes mejor que nadie, es construir el hecho de que tengas mucha credibilidad en una fuente no significa que la vayas a tener en la otra. Y había que volver a empezar. Y había que volver a empezar a picar piedra, y había que volver, y hasta el día de hoy, o sea, han pasado 11 años, más, 12 años, y hay gente que me sigue diciendo, tú no regresas a la lucha, cuando cada vez que hago un comentario que no le gusta a alguien o que no le gusta a un partido político, lo lamento, tú lo que tienes que hacer es regresarte con Pati Chapoy a decir chismes, cuando en realidad creo que soy alguien muy disciplinado en mi trabajo y lo aprendí en el área de espectáculos. O sea, yo le tengo el mismo respeto a una fuente que a la otra, y me siento muy orgullosa de haber pertenecido a la fuente de espectáculos, y uso muchísimo de lo que aprendí, porque los políticos son otro espectáculo, es más, son hasta un espectáculo más divertido, a veces muy barato, pero sí, acá donde tú andas, allá sí le meten lana y hay producción, acá de repente dices, Dios mío, pero la verdad es que todo me ha servido, y todo en la vida
como utilicé la política en los espectáculos. Porque todo en la vida es política, mi querida Mara. Exactamente. Todo en la vida es política. ¿Y estás contenta, Mónica? Estoy muy contenta. Hace 4 años inicié el nuevo proyecto de ADN 40, o sea, me sumé al equipo que arrancaba el proyecto de ADN 40, lo que se convirtió de Proyecto 40 a ADN 40 con Luciano Pasco y con Benjamín Salinas. Y tengo el noticiero de la mañana desde entonces y estoy muy contenta. Me siento muy afortunada de estar en un canal tan distinto, un canal tan abierto. Tengo un noticiero que me encanta hacer y tengo pues un trabajo que me mantiene en pie, no importa cuán grande sea la tormenta. Ay, Entonces tengo mucho que agradecerle a mi trabajo. ¿Y qué más viene para ti además de ADN 40? No, pues ahorita lo que tengo, mira, imagínate, tengo ADN 40, tengo por ahí un proyecto independiente, así como dice Sánchez Huerta, Sí, sobre el suicidio infantil, justamente, que hablaba precisamente también sobre temas de ansiedad y en los chavos. Muy actuales. Y sobre todo, pues yo empecé mucho a trabajar ese tema cuando me percato de que desde entonces, desde hace 5 años, hasta el día de hoy, México sigue teniendo el segundo lugar en suicidio en los jóvenes de 15 a 29 años. No hemos podido salir de eso, de ese bache sototote emocional de nuestros jóvenes. Entonces quise trabajar en eso y bueno, pues hice ese proyecto. Y así como hice ese proyecto, sobre otros temas en los que ahora me ocupo, estoy trabajando en otro proyecto del que muy pronto sabrán. Ay, pues, pero sigo en el noticiero totalmente y en el periódico. Pues te vamos La razón. a invitar para que nos cuentes ya del otro Sí, proyecto. ya verás. Que ya ya verás. no va a ser proyecto, que ya va a ser realidad. Ojalá. Mónica, algo que le estamos. quieras decir a tus seguidores, a tu Ay, gente, pues que a tu muchísimas público. gracias por seguir esta conversación, pero más que nada muchas gracias a ti por considerarme ¿Qué en este dices, espacio tan lindo, tan personal tuyo, y sabes que para ti no nada más mi cariño, mi respeto inmenso y mi admiración siempre. Gracias. Ay, y Omar. tú sabes que también mi admiración, mi respeto en todos los sentidos, Mónica, y que bueno, pues esta es tu casa. Gracias. Y que siempre seremos grandes compañeras. Siempre. Y aquí estaremos una para la otra. Y risa, como siempre. Y risa y tequileando. Gracias, mi querida Mara. Gracias. Mónica Garza Gracias. aquí, en Casa de Mar. ¡Bravo!